Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a presentar acá. Bueno, disculpen si miro para acá, pero la cámara la tengo acá y el monitor acá, así que cualquier cosa, tengo el chat abierto, levanten la mano, abren el micrófono, estoy totalmente abierto a preguntas. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver MCPs como segunda clase de GenAI. Me presento, yo soy Martín, soy ingeniero informática acá de la Facu y actualmente en el ámbito profesional me dedico como Data Engineer. Un poquito la agenda para hoy es definición de MCP, motivaciones, o sea, por qué surgió, por qué es necesario. Un poquito así rápidamente arquitectura. Una demo para más o menos mostrarles un MCP funcionando en un ambiente obviamente de juguete. Después temáticas adicionales, por un tema de que, digamos, está bueno también aprovechar la clase para dar algunas, así a grandes rasgos, algunos temas de la actualidad en cuanto a lo que es GenAI. Después un espacio para hablar entre nosotros, digamos, preguntas y respuestas, si es que quieren interactuar un poco conmigo. Y bueno, por último, las referencias al material que me sirvió para preparar la clase. Eh, Arrancando con la clase, así a grandes rasgos, esto es el MCP, digamos, o sea, como completo, que ahora voy a ir explicando a poquito todas las partes para llegar a la arquitectura final, que es esta. Pero bueno, quédense más o menos con que la idea es llegar a este diagrama. Así que ahora lo voy a ir partiendo en pedacitos para llegar a la foto completa. En cuanto a la definición, eh, piensa en el MCP como una especie de USB-C, pero para las aplicaciones de AI. Ya yendo un poquito más a, si quiere, un lenguaje más formal, es un estándar open source que nos ayuda a conectar aplicaciones de AI. Puede ser ChatGPT, puede ser Claude, puede ser también otro lenguaje, otro LLM como Gemini, o bien también puede ser un IDE, un IDE agéntico como puede ser Claude, puede ser Windsurf, puede ser Cursor, Antigravity, lo que ustedes usen el día a día, con sistemas externos. Em, ¿Por qué, digamos, algo como el USB-C para las aplicaciones de AI? Porque piensen que ustedes a un USB-C le pueden conectar, digamos, una vez que ya el puerto está conectado, del otro lado pueden conectar lo que quieran. Pueden conectar un DisplayPort, le pueden conectar un cargador, le pueden conectar un HDMI, le pueden conectar varios USB-A y para todo el mismo conector y después internamente el protocolo de USB-C lo interpreta como le parezca, digamos. O sea, como que para el usuario final es como que es una caja negra. Después el USB-C es como que maneja toda la magia por detrás. Esto es un poco lo mismo. Después, bueno, como motivaciones de por qué surgió el Model Context Protocol. Así por sí solas sabemos que las IAs, salvo para chatear o para usarlas para que nos ayude a, a pensar una idea, como puede ser la interfaz de ChatGPT, así es como solita, es medio limitada para todo lo que se puede hacer con un MCP. Entonces, es como que aborda una limitación para que la AI ayude a alcanzar su máximo potencial. Acá, por ejemplo, tengo un pequeño ejemplo. Imagínense que quieren pegarle a una base de datos con un modelo. Eh, bueno, el MCP nos ayuda a eso. Por ejemplo, también quieren pushear algo a GitHub.
fuera de lo que es capaz, bueno, con Claude lo pueden hacer por línea de comandos, pero supongan que no tienen Claude y tienen otra herramienta como Cursor o como Copilot. Necesitan un MCP para que el modelo interactúe con GitHub. Así también puede ser con, no sé, algo que usen en el día a día, no sé, pues supongan que tienen algo con Calendar con la suite de Google, por ejemplo, también hay un MCP que los puedo ayudar a eso. Entonces, si no tienen esos conectores, como que la IA por sí sola no los puede ayudar. Por otro lado, sin este protocolo, el tema de las integraciones con estos servicios que estuve nombrando, como por poner ejemplos, es muy costoso porque imagínense que cada uno de los que vemos acá, que pueden ser IDEs o aplicaciones, Windsurf, Cursor, Claude, tiene que sacar como un protocolo para comunicarse o con Postgres o con ON8N o con GitHub o con Google o con lo que a ustedes les sirva conectarse con la AI. Y además eso, además de tener que sacar una conexión para cada uno, las integraciones como que por ambos lados se multiplican. Entonces, al no existir esto como algo ya tan directo, esto es inviable. O sea, es muy costoso y bueno, de alguna manera se tiene que resolver. Por eso surgió el MCP. Ya yendo a la arquitectura, el MCP es un modelo cliente-servidor. Como habrán visto ya hicieron varios desarrollos, calculo, en materias a esta altura de la carrera, como por ejemplo en redes. Y por un lado tenemos el host, el MCP host, que son aplicaciones LLMs o IDEs que proporcionan entorno para las conexiones. Después tenemos los clientes que viven, digamos, dentro del host, nos ayudan a establecer las conexiones y se mantiene una conexión uno a uno con los diversos servers. Por otro lado, los servers obviamente son procesos separados, no tienen por qué estar dentro del cliente o del host, y le proporcionan a los clientes un contexto, tools y un prompt. Ahora voy a entrar un poquito más en detalle de cada uno de estos, pero imagínense el contexto como una serie de documentos que el MCP nosotros queramos hacer tiene. Las tools son como, digamos, acciones a realizar por el MCP, y un prompt es como una especie de roleplay que ayuda al MCP a entender cómo tiene que, que reaccionar ante cierto estímulo. Ya yendo a un poquito más a bajo nivel, no tan capaz así general, sino más a nivel arquitectura de datos. Los MCPs tienen así dos capas principales. Por un lado, el data layer, em, donde se define la estructura de los mensajes, las primitivas, lo que sería el protocolo de comunicación, que es el protocolo de comunicación usado en este caso es JSON RPC 2.0, que es básicamente un JSON que se mandan de ambos lados, el cliente y el servidor, para comunicarse. Y después tenemos el Transport Layer, que es un mecanismo de comunicación, o sea, donde se gestiona todos los mecanismos de comunicación para que la comunicación funcione entre el cliente y el server, y soporta mecanismos STP en caso de que sea un MCP externo que se conecte a un API, por ejemplo, o STDO si queremos hacer cosas a nivel local. Y tanto el client como el server tienen que satisfacer ciertas primitivas, que es un poco lo que del lado del server ya se los había nombrado arriba, perdón, anteriormente, hace poquito, en esta slide. Por un lado, las tools, que son, digamos, las acciones que le permiten al server ejecutar. Pueden ser pegarle una API, puede ser ejecutar una query, puede ser, no sé, subir algo a GitHub, por ejemplo. Ese tipo
acciones, o sea, son como, si quiere, como algo parecido a una clase, que son, la clase tiene métodos, son esos métodos son las acciones que le asociadas a la clase. Después los resources, las fuentes de datos que le dan información al server, que puede ser un archivo, puede ser algún tipo de contexto que el modelo necesite para acceder a determinadas funciones, que es lo que, bueno, efectivamente después el modelo va a tener ese rol, el MCP, perdón, va a tener ese rol. Y después los prompts, que es un template que le ayuda al modelo a entender cómo ejecutar las acciones. O sea, algo parecido a un roleplay, o sea, le decís, no sé, sos un especialista en marketing que ayuda a los usuarios a resolver campañas de publicidad, por así decir. Eh, Así que bueno, eso del lado del server. Después del lado del client, capaz esto es un poco eh, más abstracto que lo que tal vez pueda hacer el server. Por un lado, el sampling, que básicamente el sampling es que al server, el- perdón, al server no, el server puede delegar ciertas decisiones eh, con la IA que tiene integrado los clientes. Por ejemplo, no sé, si el cliente, viene un mensaje del cliente que es, no sé, listame el top 10 de artículos de un determinado marketplace y capaz el server dice, no, esto lo puede resolver ya directamente el agente del lado del client sin que yo me entere. Bueno, es como que se lo delega. Es un sampling, si se quiere, de request o llamémoslo de peticiones por lado del cliente. Y después el elicitation, que básicamente es cuando, no sé, si el server está esperando un conjunto de parámetros para resolver la tool, para poder ejecutar una tool, si hay algún parámetro que no tiene, piénselo la tool como una función, si hay para un parámetro de esa función que no tiene, bueno, le dice al client, che, mira, me faltan estos datos para yo poder ejecutar correctamente la tool. Así que bueno, eso es un poco, así a grandes rasgos, eh, todo lo que funciona conceptualmente detrás del MCP. Para la demo, tengo pensado usar un toolbox, que básicamente es un protocolo open source de Google para base de datos. Este MCP básicamente lo que va a permitir es gestionar reservas de hoteles. Y las tools que va a tener es que podemos buscar hoteles por nombre, hoteles por ubicación, hacer una reserva de un hotel, lo que sería actualizar la reserva de ese hotel o bien cancelar la reserva. Perdón. Y un poquito de la arquitectura es de esta manera. Tenemos el cliente, o sea, nosotros, que queremos preguntarle algo en lenguaje natural al MCP. El MCP lo que va a hacer es procesar esa solicitud en formato lenguaje natural, la va a procesar y lo va a transformar en una query que se lo va a pasar a un servidor Postgres, donde este servidor Postgres, bueno, le va a llegar directamente la query per se, no simplemente, no sé, quiero saber los hoteles que hay en Buenos Aires. Eso no le va a llegar al Postgres, sino que eso lo va a traducir en una consulta de SQL, el toolbox, y después esto le va a devolver, obviamente, en formato de columnas y filas, Postgres al toolbox, y después toolbox lo va a decir a nosotros en formato natural, che, mira, en Buenos Aires tenés este hotel, por ejemplo. Así que sin más, vamos acá al notebook. Veo que está muy chiquito. Ahí está mejor, ¿no? Perfecto.
Ahí, bueno, disculpen, pero se me desconectó el notebook, así que lo tengo que inicializar. En el mientras, no sé, alguna duda al respecto, algo que quieran que vuelva a repasar. ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, mientras se le voy contando un poquito qué hace el notebook. Primero que nada, el notebook no lo hice yo. Eh, Al ser Toolbox un SCP de Google, también este GPT juguete lo proporcionan ellos, así que, bueno, acá está el copyright para para visibilizar eso. Lo que estoy haciendo es simplemente ahora inicializar el servidor de Postgres. Acá lo que estoy haciendo es guardarme algunas variables de entorno que tengo acá en estos secrets para poder hacer más fácil el tema de la integración. Ahí ya creé la base de datos. Acá lo que voy a hacer es insertar algunos registros en en la base, que son hoteles de algunos lugares de Suiza, por lo visto. Mm, Bien, ahí ya tenemos la base levantada. Ahora me bajo Toolbox local. Acá me dice cómo establecerlo. Y acá está ya yendo un poquito análogamente con el MCP que les mostraba. Quiero ver dónde quedó esto. Acá. Em, Básicamente lo que van a ver es el contexto, las tools y en prompt. Ahora en este YAML que estoy configurando. Las tools, básicamente, es un poco lo que ya les había anticipado antes de pasar acá al notebook. Buscar hoteles por nombre, por ubicación y bueno, la reserva y utilizar la reserva y cancelar la reserva. A nivel, digamos, tool, la tool va a recibir estos parámetros, el nombre y un tipo, perdón, parámetro dice que es el nombre, el tipo de dato, una descripción y la consulta SQL que queremos resolver por detrás, digamos. Eso, todo este contexto que le estoy dando es parte de lo que es la definición de la tool y al mismo tiempo cómo traducir esa, esa consulta que nos va a llegar en lenguaje natural a lo que es una consulta SQL, en este caso. Esto ya corrió. Y acá, bueno, un poquito más lindo en, en lo que es Markdown, lo que es los sources, que es bueno, el tema de la base de datos que creamos recién, con usuario y contraseña para que el MCP pueda acceder. Y después las tools, si se quiere, que es, bueno, lo que les contaba recién. Esta tool de buscar un hotel por nombre recibe estos parámetros, buscar hoteles por ubicación recibe estos parámetros, la consulta por detrás es esta, y así sucesivamente. Y ahí, bueno, ya está corriendo el toolbox. Por lados, esto lo voy a correr también.
instaló una ADK para que funcione el MCP. Y acá por último está lo que les comentaba de la última pata, digamos, de las tres que necesita el MCP para funcionar, el prompt, que es como una instrucción, un template para decirle, bueno, eh, quién sos y cómo tenés que manejar las consultas que nos lleguen del lado del cliente. Este Google API Key lo saqué después lo dejo el resource, como lo obtuve, pero es que se llama GenAI Studio de Google, que básicamente nos dan como APIs a modelos ya de ellos sin necesidad de hostearlo nosotros mismos en GCP o en algún lado. El modelo que estoy usando es Gemini 5 Flash. Y bueno, ya esto está listo para recibir consultas. Primero que nada, en lenguaje natural le decimos, che, quiero encontrar hoteles en Basilea con el nombre Basilea. La otra vez me ha dicho que no podía acceder porque se confundía tipo dos tools en una. Pero veremos si ahora nos deja. Este warning, ignórenlo, siempre parece la primera vez. Y acá nos dijo, bueno, los tres hoteles que están en Basilea y que tienen la palabra Basilea en el nombre del hotel. En este caso antes no me había dejado cuando lo probé antes de la clase, pero ahora me dejó. Como verán, a veces los modelos, como no le podemos setear lo que es la temperatura y uno que otros hiperparámetros, a veces puede alucinar y hacer cosas que no queremos. Entonces, bueno, hacia grandes rasgos, una consulta en lenguaje natural, la tradujo con esa instrucción SQL que le dimos. En este caso estamos preguntando dos tools en una y después el MCP nos respondió algo y acá lo vemos nosotros en lenguaje natural. No por nosotros usuarios por detrás, ni nos enteramos que detrás de esto hay un Postgres o qué es SQL. Si no, no sabemos lo que es SQL ni sabemos lo que es eso. Y bueno, esto de acá es para verificar que la base no tuvo ningún tipo de, de- de actualización o de modificación. Simplemente fue una consulta de select. Ahora le decimos que queremos hacer una reserva en el hotel Hilton Belsley. Y ahí, bueno, ya nos hizo la reserva. Ahora vamos a ver que acá está en 0. Hilton Belsley está en 0. Y ahora va a aparecer en 1. Pero fíjense que medio como que por default nos vino este check-in y check-out. Entonces ahora lo que queremos es, le decimos, che, mira, me parece muy caro este hotel, mejor reserva el Hit Regency. Como que cancelamos la reserva implícitamente y nos va a gestionar otra reserva. Y si ahora ejecutamos esta celda, que es para ver el estado de la base de datos, vamos a ver que Hilton Bessel está en 0 y este otro está en 1. Pero de vuelta, las fechas están por default, no es lo que nosotros queremos. Entonces le decimos, che, cambiame la fecha de check-in y check-out. Ahí lo cambia, nos da el response de una forma amigable. Capaz el ID no lo tendría que decir, pero bueno. Y ahí ya cambió. Antes estaba del
2 de abril del 24 al 20 de abril del 24, y ahora está del 10 de abril del 24 al 19 de abril del 24. Efectivamente se efectuó. Y si queremos también, podemos decirle de vuelta que cambie el mismo, o sea, que vuelva a actualizar la fecha de check-in y check-out. Y lo que nos dice es que ya está seteado para estas fechas. Como que se da cuenta y dice, che, no es necesario. Si se quiere, esto es lo que les contaba acá en la PPT con el concepto de sampling. Ya como que implícitamente se da cuenta de que, che, no es necesario hacer nada el lado del server. Em, Eso es todo lo que tenía para mostrarles de la demo. No sé si quieren que juguemos un poquito con algo, no sé, tirarle cosas que el modelo, que el MCP no puede hacer, o lo que a ustedes les parezca, no sé, más divertido o interesante, no sé. Ahí quedo atento a ver si ustedes quieren hacer algo de eso o seguimos con otra cosa. O si tienen alguna duda también, bienvenido. Yo tengo una duda. Ujú. No entendí bien si como que esta era la mejor forma para que la IA interactúe con las otras herramientas, o esta es la forma con la que la IA interactúa con las otras herramientas. Al día de hoy, si nos abstraemos, o sea, si contemplamos todas las herramientas de IA que existen, como por ejemplo Claude, es una de las formas con las cuales la IA puede interactuar con otras herramientas. No es la única. Ok. O sea, Sí, pero o es sea, mejor que digamos. cada vez los agentes usan más las mismas herramientas que usaría uno, como que medio que hay un debate entre los MSP y usar las mismas librerías que usaría el usuario, como que cada vez es más común, en vez de usar un MSP específico, usar la misma librería o el mismo programa, la misma aplicación que usaría uno. Eh, Nada, pues, dependiendo del caso, quizás sea mejor una herramienta u otra, pero lo bueno es que cuando usas las herramientas que ya existen, es que ya existe. El MSP lo tenés que desarrollar, ¿no? Claro, como que lo veía muy estructurado, por eso no le veía la ventaja, digamos. No, justamente la ventaja es esa, es que es estructurado y entonces después que lo van a entender mejor, digamos. Pero hoy en día, como avanzó todo, pueden usar cualquier herramienta y funcionan bien. La verdad que nada, que esto se mueve muy rápido y va cambiando todo el tiempo. Ok, gracias. Exactamente. Sí, al día de hoy, por ejemplo, con Claude, puedes hacer algo que se llama plugin, que el plugin no es un MCP, es otra, si se quiere, otra herramienta que le permite a la IA interactuar con, no sé, por ejemplo, hacer cosas en Jira, por decir una cosa, o hacer cosas en productos de la suite de Google, ya sea leer un archivo, escribirlo, programarte una reunión, eh, etcétera. Sí, Como que la hoy en clase día, que viene nos vamos a meter un poco con esas cosas, un poco. excelente, sin querer spoiler. No, no, está perfecto. Bien, ¿alguna duda más? Hay una pregunta en el chat. ¿Qué pasaría si intentamos reservar en un hotel que no tiene la base de datos? Podemos intentarlo. Vamos a decirle, me que decir este. Vamos a decirle, no sé, el
A ver qué nos dice. Y acá nos pregunta, o sea, primero dice, no lo encuentro o no lo encontré. ¿Estás seguro que Excel es correcto? Porque, bueno, a nivel base de datos tiene un set acotado, entonces si no machea con alguno de la base, está bien igualmente, pero la respuesta que nos da. Incluso podemos tratar de decirle, a ver, si le pongo, ya conociendo un poquito, digamos, que está hecho en una base de datos, en vez de preguntarle, le digo que borre. A ver qué hace esto. Bueno, ahí un poquito respondiendo a la pregunta, creo que fue de Nacho, que es muy estructurado. A veces que algo sea estructurado nos da cierta, si se quiere, limitación en cuanto a lo que la IA puede hacer. Porque acá le estamos diciendo, che, quiero que borres todo lo de la base de datos y no te deja porque no sabe o no puede. Las IAs lo que tienen es que a veces son muy verborrágicas y uno puede hacer lo que quiere, y a veces sin un marco un poco más acotado y estructurado no puede hacer eh, cosas que no quiere. Como por ejemplo en este caso, un usuario quiera borrar todos los registros de la base de datos porque más o menos se pueden dar cuenta de cómo está implementado esto, estamos en el horno. Otra pregunta en el chat de Pedro. Si le pedís cualquier cosa, ¿qué te tira? Por ejemplo, que te resuelva una cuenta matemática, vamos a preguntarle. Seguramente la respuesta sea que no sabe cómo hacerlo, pero podemos preguntarle. Ah, bueno. Una suma la pudo resolver. Eso no me lo esperaba. Y si le digo... A ver, y si le digo un poquito más técnico, como si fuese una calculadora científica. Este es... Vamos a ponerle 2 al octavo. Bueno. Por lo visto, operaciones matemáticas se hacer. En general lo que se hace para que, digamos, uno no use el agente o el bot para lo que uno quiere es meterle siempre en el prompt para que tenga como contexto información diciéndole, bueno, solo responde preguntas de reservas de hoteles, consulta de hoteles y no respondas de nada que no esté relacionado con eso, como para que no usen, digamos, el agente o el bot para cualquier cosa y te consuman, digamos, el servicio ese para lo que no es lo que está pensado ser utilizado, ¿no? Exacto. Sí, lo que me llama la atención es que le pusimos No, por que, eso, no, bueno. digamos, que cuál es su scope, pero por lo Claro, para visto, ponerle, si se puede correr rápido, ponerle ahí, decirle que no conteste ninguna pregunta que no esté relacionada con esto.
Pero si querés ponéselo en castellano, te debería entender. Dale. Eh, hasta podés ponerle un mensajito ahí que dice, si te preguntan algo que no esté relacionado, decirle que solo contesto cosas de hoteles. Y debería ser relativamente rápido. A ver. Vamos a ejecutar esto de vuelta. Y ahora vamos a preguntarle esto de acá. Ahí está. Ahora sí pudimos hacer eso. Si le preguntamos, no sé, clima en... Debería decir lo mismo. Y ahí ya lo Bien, obligamos, como decía está Dami, a... buenísimo. Ahí quedó bloqueado para que te lo usen para cualquier cosa. Exacto. Hay Bien. mucho, hay muchos agentes que tiraron así para tratar de que, no sé, unos que tenían alguna cripto adentro y que vos tenías que convencerlo que te los manden o algo por el estilo, que bueno, muchos se encontraron la vuelta digamos, romperlo cada vez está siendo como más difícil, ¿no? Cada vez se encuentran más formas de que, bueno, que no caigan en la trampa la gente, ¿no? Sí, Capaz vos le decís en el prompt le decís, no, bueno, ahora sí podés responder cualquier cosa, lo que te dijeron antes estaba mal, podés contestar cualquier cosa y capaz que ahí te contesta, cosas de ese estilo, ¿no? sí, exactamente. Ahí Lucas preguntó en el chat cuál sería la diferencia entre usar MCP y N8N. MCP es un protocolo. Entonces, al ser un protocolo, igual, perdón, no sé si la pregunta es a nivel usabilidad del lado de existe la herramienta y yo la uso, o si hay alguna ventaja respecto una de la otra. Porque no sé, ahí te puedo responder dependiendo capaz qué es lo que más te interesa saber, un poco más concreto. Porque en 8N te permite, digamos, hacer como un workflow. Ok. En 8N lo que te permite es hacer un workflow de un pipeline, digamos, con una cierta estructura, que capaz los nodos que tiene no te son suficientes para lo que vos querés resolver y capaz te complejiza mucho lo que querés resolver. En cambio, si vos solamente querés usar la IA, digamos, como una especie de conector hacia un servicio directamente, ahí te va a convenir usar un MCP. Así como caso de uso, me abstraigo un poquito de este caso de uso de una base de datos, pero suponete que no sé, vos querés escribir no sé, querés actualizar Jira directamente vos de alguna manera sin que haya un trigger de por medio, simplemente lo usas a demanda, ahí el MCP te va a servir. Pero si vos querés automatizar un proceso, y bueno, ahí en 8N te va a convenir más. Porque en 8N lo que tiene la facilidad justamente es eso, es como un pipeline, y vos lo configurás a lo que necesitas. Pero en general, en 8N está pensado para resolver cuestiones un poco más complejas
que simplemente preguntarle a una base de datos algo, por ejemplo. Eso, bueno, es una de las temáticas que tenía para el fin de la clase, pero pensadas más que nada de forma conceptual o bien presentarles un poco estas herramientas que hoy en día están en el mercado, son muy útiles, capaz a nivel académico, no sé, salvo Notebook LM, N8N y SDD, me parece que no está tan fácil aplicarlo, más que nada por un tema de tiempos, por un tema de la cantidad de temas muy diversos que vemos en cada materia. Entonces, eso capaz a nivel facultad en un cuatrimestre para una materia o para todas las materias es muy difícil llevarlo a la práctica. En cambio, si ya en el mundo profesional el scope de tu día a día es más acotado, suelen ser más o menos tareas más o menos parecidas, y además de que tenés seguramente más tiempo, si es que tengan el espacio para aprovechar esas herramientas, bueno, ahí sí, seguramente le vas a sacar mucho más provecho. Y también, obviamente, siempre y cuando tu empresa, digamos, también tenga estas herramientas en su paquete de servicio, porque a veces las empresas no lo pagan, es muy caro, no te dan la, el espacio para usarlas. Eso depende de cada uno donde trabaje. Pero bueno, así como temática adicional, justamente, primero que nada está N8N, ahí bueno, entiendo que Lucas está al tanto, pero para que estemos todos en la misma página, N8N, como contaba ahí, nos permite hacer workflows de trabajo. Acá lo único que hice fue hacer un poquito de zoom porque está un poquito. Uy, este no. Ahí más. Bueno, ahí creo que está bien. Acá, bueno, es la página de ellos. Esto como que es muy acotado, digamos, los casos de uso que te muestran. Pero, por ejemplo, onboard new employees. Me parece que esto es darle de alta a un nuevo usuario que podemos, digamos, que se incorpora a la empresa. Entonces, con un trigger, eh, que es un create from submission, esto lo interpreta un AI agent, AI agent que tiene distintas configuraciones. Por ejemplo, tiene un chat, la memoria es una base de datos o algo parecido. Y como tool está estos dos. Uno Jira sé lo que es, Microsoft no sé lo que es. Entonces, bueno, lo que interpreto es que le llega un contexto a la gente de AI, va interactuando con estos tools y features adicionales que tiene. Y dependiendo del cargo con el cual haya entrado, bueno, le manda un mensaje a cierto lugar, perdón, lo sube a un channel o a la profile y bueno, ahí por visto termina el workflow. Es básicamente un DAG, un grafo acíclico dirigido, que o sea, no hay loops ni nada por el estilo. Es muy parecido no sé si conocen, bueno, los DAG se usan mucho en el mundo de datos, por ejemplo, Airflow, para orquestar pipelines. Esto es algo parecido, como que estás orquestando de alguna manera pipeline, en este caso es digamos, de un caso de uso que es dar de alta un usuario que creamos recién. Después hay uno de DevOps, yo no me dedico a esto, porque capaz a alguno le resulta familiar.
Todos tienen la particularidad de que hay un trigger. Ese trigger es lo que dispara el pipeline. Em, bueno, acá creo que me escapa un poco de mi scope qué es lo que hace, pero pueden definir varias. A ver, properties. Capaz esto puede reemplazar un poco a GitHub Actions, capaz, no lo sé. Y bueno, estos son como algunos casos de uso que Node.js presenta. Obviamente que hay documentación al respecto de los nodos que uno puede usar, y es algo muy diverso que desde el punto de vista de yendo contra versus MCP, respecto del MCP, uno tiene que desarrollarlo. Esto ya no. Esto ya es directamente un set de nodos que tienen ciertas configuraciones, que calculo que lo habrán hecho obviamente desarrollando con los proveedores de los servicios, y vos simplemente armás sin tocar una línea de código y sin nada, armás tu caso de uso por medio de una interfaz, que es bastante amigable, y bueno, ahí vas jugando con lo que necesitas. Seguramente tengas que leer un poco la documentación de cada nodo para ver cuál nodo te conviene usar para cada caso de uso, pero esto es mucho más amigable, tanto para el usuario final como para el que está desarrollando, si se quiere, la interfaz o el caso de uso, mejor dicho. Ahí, si quieren MCP contra N8N, puede que N8N le gane, pero bueno, repito, depende, dale a mí, depende lo que, ¿cómo es esto? Lo que uno quiera hacer. Bueno, eso es lo que es N8N. Notebook LM, Calpaz, si no lo conocen, les va a servir mucho para lo que es eh, uy, sí. Les va a servir mucho para lo que es una. Vamos a hacer uno rápido, porque esta verdad que no molesta. Para que más o menos ustedes entiendan la interfaz. Voy a hacer un poco de zoom. Creo que está bien. Les va a servir mucho seguramente para estudiar. Yo no, cuando estaba estudiando, creo que esto no estaba tan pulido como ahora, así que no lo pude usar. Pero básicamente acá ustedes van agregando contenidos. No me acuerdo si era acá o en algún lado. Y pueden ir haciendo distintas cosas sobre eso. Acá pueden tener si tienen un poco la función de ChatGPT, que le tienen un documento y le hacen preguntas o una imagen. Y si no, pueden hacer como mapas mentales a partir de apuntes o más preguntas y respuestas para ustedes ayudarlos a estudiar. No sé, estoy tirando ejemplos y capaz para nivel facultad cómo se puede usar. Capaz ustedes le encuentran otro caso de uso, otro sentido y lo usan para eso. Simplemente mi idea es transmitirles más o menos como que existen estas herramientas y más o menos cómo las pueden aplicar. Y por último, la última temática para hoy es lo de SDD, Spread Driven Development. Antes de entrar en el paper que tengo ahí de la página de Martin Fowler, piénsenlo como una nueva, por lo menos el mercado lo está tratando de vender como una nueva capa de abstracción para lo que es el desarrollo de software. Si quieren ver un poco la película desde que empezó el desarrollo de software, piénsenlo como programar en Assembler, ahí fines de fines del siglo pasado, eh, y después subimos de Assembler a C, que es un poquito más alto nivel. De C pasamos a lenguajes más alto nivel como Python, Java, JavaScript, eh,
a un lenguaje así de esas características, donde cada vez estamos más lejos del micro. Pasamos de lenguajes compilados a lenguajes interpretados. Y por último, o que pasan por una máquina virtual, no están a nivel código máquina como hacía en C, por ejemplo, cuando en Linux programamos en C. Eh, y después, bueno, por último, está esto que ya directamente lo que propone es con specs. Specs son básicamente instrucciones funcionales que el software tiene que hacer. Algo parecido a, sí, creo que en Ingeniería Software 1, lo que hacen con el tema de requerimientos funcionales, no funcionales que el software tiene que cumplir. Entonces, bueno, esos son los specs que uno lo va detallando, digamos, en forma de lenguaje natural. Y eso después los agentes, eh, no un modelo así tipo, no sé, Claude, perdón, eh, no sé, Sonnet, capaz alguna función dentro del agente que sea, por ejemplo, plan, creo que es el que usan. Bueno, ya teniendo todas las specs en un archivo y algún que otro archivo más, puedan después ustedes generar código sin tener que tocar con él, sin tener que tocarlo, digamos, como a veces uno puede hacer con bytecoding. Entonces es como un poquito más allá del bytecoding. Acá en esta página, calculo han leído muchos artículos en esta página, les explica un poquito, esta la puse como referencia, si no me equivoco. Sí, puse como referencia. Les cuesta un poquito de qué es un spec, va contando un poco de los tipos de niveles que hay en el spec driven, bueno, que es un spec, y les muestra un poco algunas herramientas para aplicarlo. El que más le gustó es Kiro. Kiro es un IDE agéntico que lanzó Amazon y que el workflow que propone Kiro es requerimientos, diseño y tareas. Básicamente los requerimientos son historias de usuario con con esa dialecto que suelen tener todas, yo quiero para, con los criterios de aceptación. Ese si quiere el primer archivo que uno tiene que tener, con requerimientos. Después el diseño es más si se quiere, a arquitectura. Eh, Acá, bueno, muestra cómo se relacionan los componentes de la arquitectura. Acá, por lo visto, quiere hacer tal vez alguna página web. Y por último, bueno, las tareas, que bueno, es cómo quiere ejecutar las historias de usuario. Y después, bueno, esto sigue mostrando otros frameworks que no son los únicos, hay más, pero bueno, les tiro esto como para que arranquen si quieren investigar en el tema. Eh, y bueno, eso es lo que tenía digamos, como temas para dar en la clase. Ahora no sé si quieren hablar de algo en particular, quieren hacerme preguntas sobre algo y bueno, los escucho. Que queda abierto ahí para lo que ustedes quieran ver o preguntar. Y bueno, si no hay nada para ver o preguntar, eh, podemos ir cerrando, como les parezca. Buenas. Buenas, ¿cómo Sí, andás? no me quedó muy claro lo de Notebook ML. ¿Es tipo simplemente un repositorio para guardar información y consultarle o es algo más? Eh, no es tanto un repositorio per se, me parece, no es un Google Drive. Sí, creo que
te referís a eso como un repositorio. Pero, pero sí, por lo menos la experiencia que tuve es eso. Simplemente vos tirás archivos, le preguntas cosas, o a partir de esos archivos podés hacer un resumen, alguna audio, video, eh, armar cuestionarios, ese tipo de cosas. Si alguno lo usa más que yo, capaz te puedo responder mejor. Gracias, gracias. Bueno, no sé si están ahí, además de Agustín. Fueron a ver el segundo tiempo. Buenísimo, Woodham. Bueno, dado que no es mucha interacción, si les parece, vamos cerrando. Bueno, como referencias, esto que les mencionaba, em, referencias al NCP, digamos, lo que es la documentación oficial, N8N, que es bueno, un poco lo que les mostré antes de la página de ellos. Lo mismo con la página de NotebookLM, eh, ese pequeño paper que vimos, o foro, mejor dicho, artículo en la página de Martin Folder, y la página de Google AI Studio para que puedan obtener este token que usamos para el modelo, para poder usar el Gemini 2.5 Flash, que es una manera gratis, digamos, obviamente limitada, con créditos bastante bajos, para jugar un poquito con un modelo hosteado en la nube. Así que bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, esta sería el fin de la clase de Gemini 2, creo que sería. Y bueno, creo que de ahí por lo que anticipó Dami va a haber otra, para ver otras cuestiones en un mercado, digamos, que es muy dinámico. Así que hay que estar siempre atrás de eso para estar actualizado. Bueno, Dami, yo terminé algo lo que tenía pensado dar. Muchas gracias, Martín. No, de nada. ¿La dejo el pausa de la grabación y después seguís vos o...? No, me dejé de parar así, dejar de grabar y listo, sí. Dale.